Bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Nuestro tema que nos corresponde a nuestro grupo se llama la teoría de la personalidad, según Aaron Beck y Albert Elliot. Nuestro trabajo está presentado por Verónica Álvarez, Liliana Ortega, Sara Risueño, Tania Ortega y Lizeth Villota. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar primero de Aaron Beck. Iniciamos con la biografía. Bueno, Aaron Beck dice que es un psiquiatra y profesor estadounidense. Nació el 18 de julio de 1921. Tiene 100 años. Es hijo de padres emigrantes rusos judíos. En su niñez dice que fue un niño fuerte y extrovertido hasta haber padecido de una enfermedad muy grave, donde se volvió estudioso y introvertido y desarrolló una fobia hacia todo lo que tiene que ver con la medicina. Entonces él decide superar esa fobia. Entonces cuando él creció decide iniciar su carrera de medicina. Al estudiar medicina se inscribe al curso de clínica psicoanalítica, pero eso dice que no le satisface y se impulsó por la terapia cognitiva. Posteriormente fundó un instituto de Beck para la terapia de investigación cognitiva en Filadelfia. Los estudios los realizó en la Universidad de Yale, Universidad de Brown, en la Escuela de Medicina de Yale. Desarrolló el sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva, también conocida como la terapia cognitiva conductual. Y los premios que ganó fue a través de la investigación médica clínica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la terapia cognitiva. Se dice que la terapia cognitiva es producto de los descubrimientos del psiquiatra Aaron Beck en el año de 1967. Este psiquiatra americano refiere que los trastornos psicológicos que puede padecer una persona surgen a raíz de los pensamientos erróneos que tiene y la manera incorrecta de interpretar lo que le ocurre en su día a día. De manera que todos estos pensamientos e interpretaciones que va haciendo la persona a lo largo del tiempo, al repetirse tanto, finalmente se convierten en formas estereotipadas y rígidas acerca de su propia percepción de lo que le ocurre y de su conducta. Siguiente, por favor. La terapia cognitiva está basada sobre una teoría de la personalidad, la cual destaca el papel del procesamiento de la información para activar las respuestas cognitivas, afectivas, motivacionales y conductuales de una persona a los ambientes físicos y sociales. La psicoterapia sería una lente fundamental a través de la cual poder ver la personalidad. Esta terapia básicamente está centrada en los pensamientos que genera una persona de manera automática, es decir, lo que dice acerca de las demás personas, la percepción que tiene acerca de la vida y de las dificultades que se le van presentando, así como también de los sentimientos, emociones y conducta que experimenta a lo largo del tiempo, y cómo estos están vinculados con sus pensamientos y conductas que presenta. Es por ello que cuando los pensamientos que mantiene la persona son muy negativos, estos mismos afectan a sus emociones y por lo tanto también a la manera en la que se comporta. Siguiente, por favor. En este tipo de terapia se considera que la manera errónea de pensar que tienen las personas se le llama distorsiones cognitivas. Se trata de estos pensamientos irracionales que al mantenerlos a lo largo del tiempo provocan que la persona vaya convirtiéndolos en creencias personales y que generalmente, como la mayoría de ellos han sido aprendidos desde la niñez, actúan a nivel inconsciente. A lo largo del tiempo, la persona por medio de sus creencias va dándole un significado personal a todo lo que le ocurre. A esto se le conoce como supuestos personales o esquemas cognitivos.
Estos esquemas cognitivos o supuestos personales salen a la luz en determinadas ocasiones, especialmente cuando la persona experimenta algún cambio en su vida, como llegar a tener una enfermedad física o algún otro tipo de padecimiento considerado como negativo y que provoca que se desencadenen a su vez sus pensamientos erróneos o distorsiones cognitivas. Finalmente, este tipo de cogniciones o pensamientos irracionales, cuando se mantienen de manera constante, se les denomina pensamientos automáticos. El punto clave que diferencia la teoría cognitiva reestructurativa de Beck de otras teorías llamadas cognitivo-conductuales es el entender los trastornos emocionales desde una perspectiva cognitiva. Es decir, cómo los pensamientos y creencias pueden tener influencia sobre la conducta, emociones y reacciones corporales de la persona en el contexto de su historia propia. Bueno, entonces vamos a profundizar en cuanto a la tríada cognitiva. A través de la tríada cognitiva negativa, Beck nos explica el cómo la manera de pensar en sus esquemas nucleares, la manera automática que tenemos de interpretar la realidad y lo que nos sucede, influye directamente en nuestro estado de ánimo. Y nos habla de cómo la visión que teníamos en grandes aspectos de nuestra vida iba a influir y se convertía en un predictor de nuestro estado de ánimo y de nuestra tendencia a la depresión. Esto fue explicado gráficamente por medio de esta figura triangular, ya que así como se representa el hecho de que los pensamientos influyen en las emociones en la conducta y viceversa. Es decir, que realmente existe una influencia recíproca entre las tres partes. Esta se conforma, como vemos, por tres elementos, que serían los pensamientos negativos hacia sí mismo, la visión negativa hacia el mundo que le rodea o hacia el presente y los pensamientos desesperanzadores en cuanto al futuro que se aproxima. Esto ocurre debido a los esquemas que las personas utilizamos para filtrar toda la información que nos llega constantemente. En el caso de una persona con una visión negativa, en los tres elementos que componen la tríada cognitiva de Beck, sus esquemas van a estar orientados a recoger únicamente los estímulos que encajan con esa visión catastrófica de la vida. Por ejemplo, una persona que es deprimida tiene una visión muy negativa sobre sí misma. Entonces, para esta persona va a aparecer la culpa, la autocrítica, la exigencia, el perfeccionismo y la baja autoestima. Es decir, una visión muy negativa de uno mismo, generalmente totalmente polarizada y extrema, que no se va a mover en términos medios. Se trataría de una persona que piensa que no sirve, que es inútil, que no puede ser amada por los demás, que todo le sale mal o que tiene mala suerte. Es decir, de una manera muy negativa, pues le cuesta identificar sus propias cualidades y habilidades. Le cuesta reconocer sus propios logros, pero no porque no quiera, porque esto no es algo evolutivo, sino porque no puede. Esta persona tiene una visión muy sesgada de sí misma. La visión negativa del mundo se refiere a las personas con depresión, se refiere a que las personas con depresión perciben el mundo de una manera amenazante, de una manera poco segura. El entorno, a las demás personas, a las situaciones. Es algo en lo que percibe que tiene poco control y que por lo general se coloca en una posición como de víctima. Insisto, esto no es algo deliberado, sí, porque esta persona no se victimiza por comodidad ni porque piense que así los demás van a hacer algo por ellos, sino de una visión real de los pensamientos que esa persona tiene. En cuanto a la visión sobre el futuro, si algo tienen en común todas las personas con un estado de ánimo deprimido o que directamente tienen depresión, es una visión muy negativa sobre el futuro. La desesperanza, el verlo todo negro, el percibir la imposibilidad del cambio, como que siempre va a estar igual, que nunca va a salir de esa situación, que la vida nunca lo va a tratar mejor. Por lo tanto, tenemos estas tres visiones de las personas que tienen en común con depresión: una visión negativa de sí mismos, totalmente sesgada y nada objetiva, una visión muy negativa del entorno, una tendencia a ser suspicaces, desconfiados, pensar que los demás quieren hacerles daño o perjudicarles, que el mundo es algo amenazante, una visión muy oscura y muy triste del futuro, por lo que con mucha desesperanza
lo ven todo con mucha desesperanza. Por lo tanto, identificando estos factores está la posibilidad de cambiar y de empezar a tomar conciencia de cómo esta visión o esta manera de pensar, es decir, unas distorsiones cognitivas, no nos van a beneficiar y además nos genera muchas emociones negativas y puede incluso llevarnos a una depresión. Entonces, vamos a hablar sobre lo que son las distorsiones cognitivas, el tipo de distorsiones. Como hemos visto que las personas afectadas por la tríada cognitiva de Beck tienden a utilizar una serie de sesgos que provocan que el individuo solo capte la información de corte negativo, ahondando así en su estado, vamos a profundizar más en estos tipos. La primera es la sobregeneralización. Esta es la que suele caer y que afecta a la tríada cognitiva de Beck especialmente. El nombre es bastante descriptivo de por sí. Lo que la persona tiende a hacer es tomar un hecho aislado de carácter negativo, como por ejemplo lo que ocurre siempre, como forma de justificar que todos los sucesos concernientes a esa persona, a su entorno o a su futuro son desesperanzadores. El segundo es el pensamiento dicotómico. Estas personas además tienden a caer en el pensamiento dicotómico, es decir, a plantearse que solo hay dos opciones extremas respecto a un asunto determinado, en lugar de pararse a pensar si existen posibilidades intermedias que no resulten tan catastróficas. Es el clásico o es blanco o es negro, en el que el sujeto no se da cuenta de que hay toda una escala de grises en la parte central, que alberga una multitud de soluciones a la cuestión que le preocupa. La tercera son las inferencias arbitrarias. La tríada cognitiva de Beck puede empeorar también mediante las inferencias arbitrarias. Estas distorsiones cognitivas implican que el sujeto, en lugar de llevar a cabo un razonamiento completo acerca de la situación que lo ocupa, opta por tomar un atajo y establecer una conclusión precipitada que generalmente es negativa, ya sea hacia él, hacia algún elemento de su entorno o hacia sus perspectivas del futuro. A través de las inferencias arbitrarias, una persona puede considerar que una conducta determinada de otro individuo ha sido llevada a cabo con la intención de perjudicarle, aunque en realidad no exista ningún elemento objetivo que lo pruebe. La cuarta es la magnificación y minimización. Otro de los sesgos más frecuentes que las personas utilizan y que por lo tanto tienen que ver con la tríada. Están relacionados con ese pensamiento dicotómico que veíamos anteriormente. En este caso, el individuo va a tender a exagerar, ya sea en exceso o en defecto, las características de un determinado evento, siempre en la dirección que resulte negativa hacia él. Aquí se puede observar además la visión catastrófica, pues la persona va a magnificar o a minimizar las características del suceso, generalmente haciéndolo más grande cuando es de carácter negativo hacia él o haciéndolo más pequeño cuando resulta positivo, quedándose de esta manera con la sensación de que efectivamente solo le ocurren cosas malas y cuando son buenas apenas tienen una relevancia en su vida. La quinta es la abstracción selectiva. Esta también la hemos podido observar en los anteriores planteamientos, pues en realidad es un mecanismo subyacente de ellos. Consiste en seleccionar únicamente aquellos elementos de la información que recibimos que se ajustan a nuestras creencias. En este caso van a ser todos aquellos componentes negativos que encajen con la idea de que todo en mí está mal, todo a mi alrededor está mal o todo lo que está por llegar es malo. Como podemos observar, es una de las principales que plantea Beck en su teoría cognitiva de la depresión, por lo que esta distorsión es especialmente importante a la hora de comprender las implicaciones de la tríada. El sexto es la personalización. Una de las últimas es de las distorsiones cognitivas, pues es un frecuente fenómeno por el cual los individuos que sufren de depresión parecen tender a atribuir determinados fenómenos a sí mismos o hacia las personas a su alrededor. Es decir, que piensan que ellos u otras personas son los responsables directos de sucesos que afectan negativamente a su persona, aunque no exista dicha relación o sea mucho más difusa de lo que ellos creen. Este mecanismo también se conoce como el de falsa atribución, pues efectivamente los individuos atribuyen erróneamente la causalidad de un suceso a otras personas o incluso a ellos mismos. La séptima es la visión catastrófica, que se trata de adelantar, que la persona adelanta acontecimientos y de entre las distintas opciones,
pues piensan que siempre le va a ocurrir la peor. El octavo es el deberías, pues consiste en mantener reglas rígidas y exigentes sobre cómo deben suceder las cosas. El noveno son las etiquetas globales, que consiste en poner etiquetas globales a nosotros mismos o a los demás sin tener en cuenta otros matices. Y el décimo es la culpabilidad, que consiste en atribuirse a uno mismo o a los demás toda la responsabilidad de los acontecimientos, ignorando otros factores que contribuyen a los mismos. Es necesario definir dos tipos de creencias dentro de la teoría de Aaron Beck. Pues para él las creencias son los contenidos de los esquemas y son el resultado directo de la relación entre la realidad y estos. Las creencias son todo aquello en lo que uno cree, es decir, que son mapas internos que nos permiten darle un significado al mundo. Existen dos tipos de creencias, las creencias centrales o nucleares y las creencias periféricas. Las creencias centrales se presentan como proposiciones absolutas, duraderas y globales sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, soy un incompetente. Representan el nivel cognitivo más profundo, son muy difíciles de cambiar y dan el sentido de identidad y son idiosincráticas. Y por último, las creencias periféricas. Son influidas por las nucleares, por tanto, están ubicadas entre estas y los productos cognitivos o pensamientos automáticos. Consisten en actitudes, reglas y presunciones o supuestos. Por lo tanto, influyen en la forma de ver la situación y esa visión influye en cómo se siente, actúa o piensa el individuo. Bueno, pues entonces continuamos con Albert Elliot. Entonces vamos a hablar sobre la biografía. Bueno, Albert dice que fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense. Nació el 27 de septiembre de 1913 en Pensilvania, Estados Unidos. Falleció el 24 de julio de 2007 en Nueva York, de Estados Unidos. Desarrolló el enfoque psicoterapéutico conocido como la terapia racional emotiva conductual, que ayuda a los pacientes a superar las creencias racionales y las expectativas poco realistas. Centró su atención, en hacerse el gran novelista americano. Gracias, por favor, la siguiente. Ahora hablamos sobre qué plantea la teoría racional emotiva. Entonces, hablamos de que se define por el A, B, C. Entonces vamos a hablar sobre la A, que se define como la activación de las experiencias, tales como problemas familiares, insatisfacción laboral, traumas infantiles tempranos y todo aquello que podemos enmarcar como producto de la infelicidad. La B, que hace referencia a las creencias o ideas básicamente irracionales o autoacusatorias que provocan sentimientos de infelicidad actuales. La C, que corresponde a las consecuencias o aquellos síntomas neuróticos y emocionales negativos, tales como el pánico depresivo, la rabia, que surgen a partir de nuestras creencias. Bueno, aun cuando la activación de nuestras experiencias puede ser bastante real o causar un monto de dolor, son nuestras creencias las que nos dan ese calificativo de larga estancia, de mantener ese problema a largo plazo. Bueno, también vamos a hablar de que Ellis añade dos letras, que es la D y la E. La D, que hace referencia que el terapeuta debe disfrutar, o sea, debe disfrutar que las creencias irracionales. Y segundo, la letra E, que hace referencia a disfrutar de los deseos psicológicos positivos, o sea, a las ideas racionales. Entonces vamos a dar un ejemplo. Dice que, por ejemplo, una persona que esté deprimida, se siente triste, sola,
dando que erróneamente piense que es inadecuado, es abandonada. En la actualidad, una persona depresiva puede funcionar también como una no depresiva, por lo que el terapeuta debe mostrar al paciente sus éxitos y atacar a la creencia de inadecuación, más que balancearse sobre todo por el mismo síntoma que aparece en el mismo. También habla sobre que no es importante para la terapia ubicar la fuente de estas creencias irracionales. Se entiende que son el resultado de un condicionamiento filosófico o hábitos distintos que hacen que nos podamos mover, como por ejemplo cuando suena el teléfono para contestar, cuando suena el timbre para abrir la puerta. Entonces, él dice que estos hábitos ya están programados biológicamente para ser susceptibles a este tipo de condicionamiento, que estas creencias toman la forma de afirmaciones absolutas en vez de aceptarlas como deseos o preferencias. Hacemos demandas excesivas sobre los demás y nos convencemos de que tenemos las necesidades abrumadoras. Como él decía, existe una gran variedad de errores de pensamiento. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, el modelo ABC, bueno, este está relacionado con los principios del pensamiento racional e irracional. Este modelo pues representa las reacciones emocionales y conductuales de las personas y las conductas de los individuos. Bueno, parte de la teoría central de que las cosas que ocurren pues no son las que producen las perturbaciones, sino que estas pues son producidas por la opinión que las personas tienen sobre las cosas. Bueno, en este modelo la letra A se refiere a los hechos activadores, es decir, un suceso real y externo que se presenta a la persona. En la letra B, inicialmente pues correspondería a pensamientos, creencias y evaluaciones que lleva a cabo la persona. Bueno, en cuanto a la C, pues serían las consecuencias emocionales y conductuales que tiene para que la persona piense cómo lo hace ante determinados hechos activadores. En cuanto a la D, sería el debate y el cuestionamiento, y pues el cuestionamiento y el argumento contra mi creencia irracional. En la E serían las nuevas creencias y efectos. Bueno, aquí tiene que ver con nuevas creencias racionales, emocionales y conductuales. Bueno, aquí debemos partir de que el paciente pues comprende que existen hechos desagradables o activadores, tanto en el pasado como en el presente o en el futuro, y que pueden contemplarse pues de dos maneras, de forma racional o irracional. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de las principales ideas irracionales. Bueno, Ellis sostiene que en nuestra sociedad, pues la familia, directa o indirectamente, pues nos adoctrinan de tal modo que llegamos a creer una serie de ideas supersticiosas o sin sentido que producen trastornos emocionales en las personas. Bueno, algunos grupos de pensamientos irracionales son, por ejemplo, las costumbres y conformidad irracionales, las irracionalidades relacionadas con el apego, las irracionalidades relacionadas con el prejuicio, experiencias y pensamientos irracionales, hábitos irracionales, irracionalidades religiosas, de la salud, políticas, económicas, de dependencia, entre otras. Entonces, aunque cada individuo pueda irracionales particulares, entonces Feliz considera que todas ellas
se puede agrupar en un reducido de categorías generales y en una primera descripción, Ellis agrupa en torno a 10 todas estas ideas irracionales básicas. Bueno, entonces nos dice que, bueno, la primera idea irracional es que una necesidad extrema es ser amado y aprobado por prácticamente toda persona de su comunidad. Para considerarse a sí mismo valioso hay que ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que uno le gustaría que fuese. Cierta clase de persona es vil, malvada o infame, y estas personas pues deben ser seriamente culpabilizadas, castigadas por su maldad. Bueno, si algo es o puede ser peligroso o terrible, uno pues debe sentirse muy inquieto por ello y además deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Bueno, otra idea irracional es que invariablemente existe una solución precisa, concreta y perfecta para los problemas, para la solución de los problemas. Y bueno, la otra sería que la desgracia humana se origina en causas externas y que la gente tiene muy poca capacidad o ninguna para controlar sus penas o perturbaciones. Bueno, es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades de la vida. La historia pasada de uno es determinante de la conducta actual. Hay que lograr la felicidad por inercia o sin hacer nada o divertirse solo y pasivamente. Siguiente. Peticiones o afirmaciones absolutistas. Continuando con lo anterior, dentro de esta teoría, las principales ideas irracionales que se mencionaron anteriormente por mi compañera, según Ellis, se convierten en afirmaciones absolutistas y dogmáticas para una persona. Estas afirmaciones se engloban en nociones de las que surgen 3 peticiones básicas, dentro de las cuales una persona se hace peticiones excesivas, tanto a sí mismo como a los otros y al mundo. Y dichas peticiones pueden llevar a una persona a ignorar lo positivo, exagerar lo negativo, exagerar, etc. Las peticiones absolutistas son las que se encuentran en la presentación y según estas una persona tendría 3 nociones fundamentales. Primero, que tienen que actuar bien y tienen que ganar la aprobación de los demás por su forma de actuar. Segundo, la persona tiene la idea de que los demás deben actuar de forma agradable, considerada y justa con ella. Tercero, que la persona cree que sus condiciones de vida deben ser buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiere sin mucho esfuerzo ni incomodidad. Para Ellis, dichas ideas conforman un sistema de creencias erróneas, dentro del que el individuo tiene objetivos irreales y que busca ser aprobado por personas, lo que lleva al individuo a ideas que son absolutas y que se rigen por pensamientos como el yo debo y yo tengo que. Como consecuencia de este pensamiento, la persona sentirá, pensará y actuará acorde con sentimientos de una forma no muy saludable. Un ejemplo de esto puede ser que la persona sienta culpa ante demandas absolutistas que son imposibles de cumplir o sentimientos de inutilidad cuando una persona se compara con otros. El vivir bajo dichas exigencias absolutistas no permite que una persona viva bajo la razón y la experiencia propia, sino que hace que una persona se guíe por propósitos de carácter absolutista que muchas veces son irreales, en los que las circunstancias se hacen difíciles y salen del control del individuo. Situación que según Ellis predispone a una persona a adquirir distorsiones cognitivas y perturbaciones emocionales. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la autoaceptación incondicional. Dentro de la terapia racional emotiva, Ellis ha hecho énfasis en el desarrollo y reforzamiento de lo que él llama autoaceptación incondicional, un concepto que según la teoría se relaciona con la conceptualización ya realizada por Rogers, en la que se habla de un aprecio positivo incondicional.
Tal aprecio partirá, según Ellis, de la premisa de que, como seres humanos, debemos aceptarnos por lo que somos, no por lo que hemos hecho, sin importar qué tan desastroso sea. Según esta premisa, el sujeto debe aceptarse y valorarse a sí mismo. Dicha aceptación debe ser, por un lado, independientemente de los demás y de la valoración o nivel de aprobación que nos brinden, y por otro lado, independiente de las metas que hemos logrado o los emprendimientos en los que hayamos fracasado. Porque dependiendo del éxito o fracaso de dichas metas, puede conducir a la persona a una sobrevaloración o a una desvalorización. Por eso, en este sentido, es importante lograr que una persona alcance esta autoaceptación. Según Ellis, hay distintas formas, dentro de las cuales se mencionan dos que son muy importantes. La primera es que en terapia se debe convencer al paciente de su valor, un valor que es intrínseco por el simple hecho de ser humano, ya que estar vivo tiene un valor propio. Y también es posible a partir de cambios en las creencias. Anteriormente ya se expuso sobre las ideas irracionales, pero para este punto es importante caracterizar las ideas racionales, ya que son importantes dentro de la autoaceptación. Según Ellis, las ideas racionales influyen a nivel cognitivo, ya que generan pensamientos a partir de los cuales se desprenden gustos, preferencias, deseos, que son capaces de mover a una persona a alcanzar sus objetivos. Aquí pues ya se puede ver una gran diferencia, ya que ocurre un proceso totalmente diferente del que generan las ideas irracionales, que si recuerdan, llevan a exigencias absolutistas que afectan a la persona y no se relacionan con deseos. El que una persona empiece a guiarse por ideas racionales y actúe de forma consecuente con estas permitirá que la persona tome mayor control, al preocuparse primero por lo que quisiera hacer de su vida y lo que piensa de sí mismo. Y de esta forma, la persona dejará de estar afectada al dejar de tener en cuenta lo que los demás puedan pensar. Así, dentro de esta teoría, Ellis propone que gracias a los pensamientos racionales se da lugar a la autoaceptación. Bueno, aquí no está de más mencionar que las ideas racionales también pueden ser adquiridas por medio del adoctrinamiento y del sistema de creencias, al igual que las ideas irracionales. De esta manera, dentro de la teoría de personalidad, según Ellis, la personalidad se constituye por medio de las creencias fundamentales y en las actitudes realizadas a través de las mismas, ya que, como se expuso en un principio, tanto creencias como el adoctrinamiento racional se relacionan con emociones y actitudes saludables, y las creencias irracionales y nociones absolutistas se relacionan con el desarrollo de trastornos. De allí que puedan proveer una influencia importante tanto en la identificación individual como en la interacción con los demás. Puede continuar mi compañera. Bueno, ya para finalizar, se considera que los pensamientos o cogniciones son un aspecto esencial en la aparición de problemas psicológicos y por consiguiente su objetivo es el cambio de los pensamientos, diálogo interno o cogniciones que son origen de los trastornos emocionales. Se enfatiza que el elemento didáctico y se enseña al paciente habilidades de pensamiento, pero también de conducta que le servirán para afrontar y superar sus problemas emocionales. Siguiente, por favor. Se dice entonces que el modelo de Beck y también el de Ellis son una parte importante de las estrategias que se emplean dentro de la terapia cognitivo-conductual, pues a través de la reestructuración cognitiva, un individuo es capaz de modificar el modo de interpretación, como también la valoración subjetiva de los hechos y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a este para que altere los esquemas de pensamientos desordenados y se vea a sí mismo y al mundo de forma más realista y adaptativa. Siguiente, por favor. Este tipo de terapias cognitivo-conductuales reciben el nombre de terapias relacionales o de reestructuración cognitiva, pero también existen otro tipo de terapias cognitivas como lo son las terapias de entrenamiento de habilidades para afrontar y manejar situaciones o las terapias de resolución de problemas. Ellis destaca que el centro de la ansiedad y la depresión es el pensamiento filosofía grandiosa. Las
pensamientos rígidos y dogmáticos de la persona, no las inferencias o ideas secundarias equivalentes a las distorsiones cognitivas que Beck destaca como la causa principal. Gracias.